Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar aquí, en este escenario tan bonito, y para mí especialmente un honor muy grande, una alegría, un desafío también, porque yo vengo aquí a escucharte. Venimos a hablar de un disco maravilloso de Pablo, del director maestro Pablo Heras Casado, un disco con dos obras esenciales del repertorio de la música española de Manuel de Falla, yo ya estoy contento por lo que he aprendido nomás en estos días, poniéndome las pilas para estudiar un poco, para poder conversar contigo, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias a todos por estar aquí, a acompañarnos en esta charla sin guión. Hay música de por medio, pero bueno, yo quería agradecerle a Jorge el estar aquí, y de repente cuando hablamos con la Fundación Telefónica y después de la experiencia del Bartók hace algún tiempo que venimos a presentarlos aquí también con Antonio Moyo Molina, y entre tanto conocí a Jorge, vino a Granada a hacer un concierto precioso a nuestro festival, y en estas conversaciones previas de repente comenzamos a hablar comenzamos a hablar de Stockhausen, de Luigi Nono, de Luciano Berio, de toda la vanguardia musical del siglo XX, radicalidad, y claro, esto mezclado con versos, cumbias y otros cantes flamencos y de todos los palos, pues era fascinante, ¿no? Y nos hicimos amigos después también con un Wagner entre medias, y pensando en una charla así, en un disco como este, además, que estamos hablando de Manuel de Falla y sus dos obras más importantes, obras universales, El sombrero de tres picos, El amor brujo, que bueno, forman parte ya casi un poco de la cultura popular, un poco no, completamente. Yo quiero pensar que están en la cultura, en el oído de todo el mundo, pero que para mí siempre ha sido este momento de la cultura española ha sido el momento en el cual se ha reivindicado la modernidad de nuestra esencia, de nuestro bagaje cultural, y estos grandes colosos como Manuel de Falla, Picasso, Lorca, etcétera, etcétera, querían proyectarlo al mundo de esta manera, de una manera muy radical y sobre todo muy dialogante, en lo cual nuestra cultura y el folclore, las raíces, dialogaban con todas las disciplinas artísticas. Yo pienso que Jorge Drexler es una de esas personas, un gran humanista, una persona que conecta públicos de todo el mundo, conecta culturas, conecta filosofía, literatura, música popular, alguien que tiene una formación también con la guitarra, como de 10 años estudiando guitarra clásica con los mejores maestros del mundo, y no se me ocurre nadie mejor también para, bueno, pues hablar sobre esta dimensión cultural que sobre todo hoy en día hace tanta falta, ¿no? A mí sí se me ocurren un montón de personas mejores para tenerte como... Pero hoy estás tú aquí. Pero estoy muy feliz de estar aquí, y ya muy feliz por la experiencia nomás de haber entrado en esta grabación, en esta versión que hiciste tú, y que me gustaría que empezáramos ya a dirigirnos a la audiencia y que le contaras un poco, para empezar, por qué la elección del ensamble, por qué el ensamble, el Chamber Mahler Orquestra, el Mahler Chamber Orquestra, y qué te llevó a elegir una orquesta no española en este caso para hacer un repertorio tan conocido por todos nosotros. Claro. Aquí. No, para empezar, no me voy a extender mucho en esto, pero hay siempre estos lugares comunes en los que se piensa que un director, un artista, en este caso pues hablamos de orquestas y de directores, un director ruso está predestinado a dirigir Tchaikovsky, Sostakovich, Prokofiev, y un director francés a hacer las mejores versiones de la música francesa, y por tanto un director español debería hacer música española, ¿no?, por todo el mundo. Para mí esto es muy estrecho de mira, ¿no? Sobre todo hablando de arte, ¿no?, que es de lo que se trata. Porque hay quien dice que has demorado mucho en grabar Falla, ¿no? Exactamente, sí, porque me he encontrado que he grabado muchísimo antes música de Monteverdi, de Schubert, de Schumann, de Bartók, de cualquier otro compositor. ¿Y por qué tan tarde, no? ¿Por qué se ha hecho esperar? Porque precisamente yo no me tomo la música de Falla como una música como música mía,
o de mi tierra, o música que me pertenezca. Yo pienso que música que pertenece a la humanidad, de una música que estamos hablando que se gestó, se imaginó, se creó en un momento, en el momento más vibrante, más excitante, uno de los momentos más excitantes de la cultura universal en París, en las primeras 2 décadas de siglo, y así querían proyectar estos genios. Hablo de Falla, pero estamos hablando también de Diaghilev, el gran empresario visionario que radicalizó y revolucionó el mundo del arte, no solamente de la danza, y estamos hablando de Picasso, y estamos hablando de Massin, y tantos otros que estaban alrededor, ¿no? Esta dimensión es la que me interesa en esta música, y por eso nunca me apresuré ni pensé que tengo que hacer música española para tener una carta de presentación con un director granadino, ¿no? Y por eso, en cuanto conocí a esta orquesta, a la Mahler Chamber Orchestra, que si algunos de ustedes la conocen, pues es uno de los ensembles, digo ensemble porque es una orquesta, pero ensembles adopta formas, pueden tocar repertorio sinfónico, pero hacer música de cámara a la máxima calidad, y sobre todo porque tienen una visión de lo que es la interpretación y la música clásica absolutamente fresca, nueva, sin lugares comunes, y huyendo de la tradición, del peso que tiene esto que todos siempre queremos oír en las salas de conciertos, nuestra versión de la Quinta de Beethoven, que es la que conocemos, nuestra versión de la Traviata, y huyendo de esto, este ensemble aborda todo lo que hace de esta manera, esta orquesta. Es lo que necesitaba, pienso humildemente, esta música. Quitarle, bien entendido, lo español, quitarle los lugares comunes y esta especie de folclore a veces mal entendido, que está en la música, pero es un elemento para construir algo completamente nuevo y diferente, no para volver a rehacer una danza típica o una música pues para entretener, sino es un producto radical. Y esta es una orquesta radical, sin miedo, que en una partitura tan exigente, tan moderna, que de eso podemos hablar ahora también, no tiene miedo. Y si dice, hay una indicación, por mínima que sea, va hasta el final con ella. Entonces la partitura de repente se muestra con un nivel de arista y de potencia único, con una orquesta así. Y me contabas, antes de que entráramos, en las charlas que hemos tenido esta semana, que la herramienta principal para ti fue la partitura en sí, es ir, aunque parezca, es decir, yo soy un músico de música popular, digamos, ¿no? Es decir, yo de hecho trabajo sin partituras, digamos, ¿no? Pero el hecho de que esté la partitura ahí, una partitura tan compleja, tan detallada, porque si había una cosa que era Falla, era enormemente detallista hasta la obsesión en los detalles, ¿no? Es decir, ¿qué significa utilizar la partitura como herramienta principal cuando haces una interpretación nueva? Es decir, es una búsqueda de lo fidedigno, es una búsqueda de lo original, claro, más allá de la memoria que tenemos todos en la cabeza de estas obras que han sonado hasta Miles Davis ha tocado fragmentos, ¿no? Walt Disney, sí, en muchos lados, ¿no? Y esta es la clave de la cuestión, ¿no? Y esto se podemos aplicar a esta música, o cualquier partitura, cualquier página de las más conocidas, famosas de la historia de la música, o ya sea en el siglo XX, en el siglo XVI o en el siglo XIX. Aquí la clave está para un intérprete, sobre todo, nuestra obligación es desaprender. Desaprender, es como cuando tú tienes entre tus manos una partitura y tienes la obligación de hacer que aquello suene como si nunca hubiera sonado antes, ¿no? Y esto puede sonar un poco extraño, pero es exactamente las condiciones en las que se estrenó, exactamente las condiciones en las que ese compositor, que yo siempre digo, no creo que no haya algún solo artista que haya querido hacer algo convencional. Entonces, no estamos hablando de arte, estamos hablando de artesanía, estamos hablando de decoración, entretenimiento, otro tipo de... Pero cualquier artista de los que han llegado hasta nuestros días como los grandes pioneros, nunca han querido hacer algo convencional, no han querido visitar un lugar común y han querido siempre revolucionar, sorprender, salirse del camino ya andado. Entonces, si un intérprete
vuelve al camino andado de una tradición, porque esto se ha tocado así siempre, porque lo tengo instalado en mi memoria, porque hay versiones de fulanito, menganito, demás, y estamos faltando un poco la esencia de ese impulso creativo, yo creo, ¿no? Entonces, por eso digo siempre, como tú bien decías, hay que ir a la partitura, olvidarse de todo lo que uno tenga en la medida de lo posible en la memoria y trasladar y traducir lo que haya escrito, porque siempre en general va a ser un gesto mucho más dramático, mucho más potente de lo que nos ha llegado a nosotros al oído, que se va desgastando con el tiempo, al igual que un fresco en una iglesia, en una bóveda, se va con el tiempo también homogeneizando. Y contabas y luego lo vas a la esencia del fresco y los colores quedan más vivos. Claro, al final todo se va homogeneizando con el tiempo, ¿no? Y vamos yendo a... Y una partitura como esta, en concreto, además, desde que empecé a manejar su música en papel. ¿Qué encontraste diferente de lo que estaba en el aire sonando, de lo que sonaba en tu memoria afectiva? Porque son... ¿Qué te sorprendió de esta obra? ¿Su radicalidad o el lado más hispano, digamos, el lado más tradicional? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Es sobre todo la radicalidad, precisamente, porque, bueno, esta música en concreto, claro, está en un músico, está mucho antes en tu oído y en tu memoria que en tus ojos, ¿no? Hasta que uno aprende a leer una partitura de orquesta, ya lo has oído, ya forma parte de, pues, esto como se ve en televisión, los jingles, la música que ponen antes de un programa, sí, anuncios de radio, no sé si se utilizaba... la música funcional, ¿no? Exactamente, sí, sí. Incluso durante el régimen franquista, pues se utilizaba como para, bueno, pues... glosar sobre el folclore español de la manera más tradicional, y está instaurado hasta cuando de repente, como músico, descubres el texto, lo confrontas con lo que tú tienes instalado en tu memoria, en tu oído, y sobre todo en mi caso, yo muy pronto también empecé a manejar música, empecé a hacer música antigua, 16, 17, 18, y también música contemporánea. Empecé muy pronto a estudiar música de Boulez, Stockhausen, Berio, Luigi Nono, de los grandes clásicos del siglo XX, y de repente en la música de Falla había en su gesto gráfico, en la partitura, muchísima más conexión con lo que venía después, sí, en la manera de detallar, de escribir, de tener un gesto muy rabioso, muy preciso, muy moderno, muy claro de su intención, mucho más que hacia homogeneizar y que la orquesta suene a instrumento sinfónico de la manera del siglo XIX. El romanticismo de lado un poco para entrar en el lenguaje nuevo del siglo XX. Y una pregunta, yo viendo un poco y leyendo, es decir, le pasa un poco a Falla en el estreno del Amor Brujo en 1915, lo que estabas hablando ahora. Llega, es estrenado más en el contexto de los Martínez, el matrimonio que escribió Martínez Sierra y su mujer María de la O, la Járraga, que escribió el texto. En realidad lo escribía ella, pero lo firmaba él. Bueno, cosas que pasaban en el matrimonio en ese momento, que después se han ido solucionando con el tiempo, pero cuando lo estrenan, además que está escrito para Pastora Imperio, el público viene al Teatro Lara, donde se estrena, un teatro pequeño, sin foso, por lo cual la formación orquestal es chiquita. La gente viene esperando encontrar lo que encontraban los espectáculos de Pastora Imperio. ¿Y qué crees que fue lo que le genera a la crítica española ese desconcierto en una primera instancia? Claro, El Amor Brujo, que es una gitanería, esto ya atrae mucho, tiene esa Pastora Imperio. Pastora Imperio, la primera versión, sí. Que sería, bueno, pues evidentemente era una mujer muy conocida y respetada en su momento, una gran estrella, pero se atreve, igual que ha pasado, pues, y sigue pasando, ¿no? En nuestros días, gente grandes artistas de la música popular, pues como el propio Morente, se atreven a ir más allá y a establecer otro tipo de
colaboraciones, ¿no? Y esta colaboración de Pastora Imperio con Falla, ya estaba muy fascinada con él. Ella era también visionaria, ¿no? A pesar de ser una... Qué valentía, ¿no? Ella también. Exactamente, exactamente. Y esa es siempre la historia de los visionarios, ¿no? La historia de la además, ella se exponía mucho porque tenía que cantar, que no era su lado fuerte, y que se lo resaltaba. Ella tenía que bailar, cantar y declamar, que tampoco era su lado fuerte, sí, ¿no? Entonces, claro, el reclamo de Pastora Imperio aquí en Madrid, Teatro Lara, un teatro muy burgués, donde, bueno, pues había un poco espectáculos de variedades para la burguesía de aquella época, que llega Falla con unos sonidos, bueno, pseudo folclóricos, pero llenos de agresividad también, de agresividad. Hoy todavía, cuando hablábamos, ¿no? Cuando quitas la pátina de ese lienzo, como humildemente hemos intentado también en esta grabación, y empiezas a sacar el color punzante y metálico de una trompeta con sordina que lo mezcla con un corno inglés, cuando la percusión es una percusión también punzante, etcétera, 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 cuando las cuerdas, cuando dices sul ponticello, que es tocar muy cerca del puente y suena metálico y rasgado y suena como si estuvieran arañando una pared de acero, este tipo de sonidos, este tipo de sonoridades. En ese momento, claro, espectáculos de variedades. No exactamente, y así fue. Había una valentía también por parte del empresario, ¿no? Que lo pone además, lo estrena al final de otro. Era como el cierre del espectáculo de Pastora. Exactamente. Imperio. Hay que animarse a poner una cosa así como pero de todas maneras, Manuel de Falla fue en su momento, fue un escándalo, no fue demasiado bien, revisó la partitura, pero no la revisó para echarse hacia atrás o para amoldarla al gusto, digamos, popular, sino todavía para ir mucho más allá y perfilarla hacia... Porque él tenía un proceso muy lento de depuración de las partituras, ¿no? Quizás por la personalidad obsesiva que tenía, obsesiva hasta lesionarse las manos de lavárselas tanto. Estaba obsesionado en su hipocondría de que estaba enfermo todo el tiempo, Falla. Entonces, cuando la vuelve a estrenar como ballet 10 años después, es cierto que no es que no la endulza ni la... Al contrario. Pero sí que quita algunos recitados. ¿Qué es lo que está buscando, crees tú, Falla, entre la versión original, más de cámara, y la versión que han grabado ustedes, que es la del ballet? ¿Qué le pasa al Amor Brujo en esos 10 años? Hombre, yo creo que también intenta hacer un formato un poco más accesible en cuanto a que pueda... No accesibles en el sentido de que sea más fácil de entender, sino más fácil de comunicar, de transportar con el ballet. Un formato en el que aumenta ligeramente también la orquesta, sin hacer, de nuevo, él huye de una orquesta, el formato de una orquesta con lo que... A ver, la orquesta de por sí, como idea, está definida por el siglo XIX, que es donde la orquesta, digamos, adopta su formato, y luego los compositores posteriores, pues como Stravinsky, Falla, Debussy, lo que intentan es quitarle toda la cualidad del expresivo, de la redondez, del terciopelo que tiene la orquesta de un Bruckner, de un Rachmaninoff, ¿no? Después. Ravel ya cambia todas esas cosas. Totalmente huye de esto. Entonces, a pesar de esto, lo que decía, Falla sigue teniendo una sonoridad bastante transparente y con muchas aristas, buscando precisamente eso, darle más riqueza sonora. El ensemble original son unos 14 instrumentos, si no me equivoco, y ahora pues hablamos de una orquesta de corte clásico. Clásico me refiero, pues, 18esco, ¿no? Claro. Pues en torno a 30 músicos. Y cuando decías, perdona, es que cuando decías de la personalidad de Manuel de Falla, obsesiva, compulsiva, alguien pues muy religioso, muy disciplinado, tenía un libro de cuentas, apuntaba hasta cuando gastaba en cerillas, llevaba sus cuentas al milímetro. Muy ascético. Comía muy poquito, odiaba el viento, tenía la casa toda cerrada, tenía pavor al polvo, por ejemplo, anécdotas que no sirven para nada, pero que a mí me hicieron gracia leer. Pero luego también cuando piensas en su música y la manera en la que él necesitaba expresar con mucha precisión lo que quería, y de una manera muy no es
a veces, como hay compositores que dicen, bueno, pues mezzo forte, mezzo piano. Sí. Eso es muy interesante también, ¿no? El lenguaje oculto de una partitura. Beethoven, hablando de otro rey, Beethoven en su vida, Sí. la palabra mezzo algo Sí. no le iba. Claro. No le iba nada. No, y es verdad que en sus partituras no ves mezzo forte, mezzo, o una indicación de tempo. Pues si dice allegro o largo. Pero no andante con moto. Hay algunos que dicen andante con moto quasi allegretto. ¿Sabes? El tipo no se aclaraba todavía. No. Estaba No, pero aparte- quasi allegretto, un poco più... Y estaba... El centro estaba en otra cosa para Beethoven. Exactamente. Estaba Entonces- puesto en la emoción y en el Sturm und Drang, en sacar todo ese mundo emocional del individuo, el individuo revelándose, o sea, y esta era una escritura mucho más racional, mucho más pero radical también. Y acabo de pensar en Mahler, que también era un personaje débil, entre comillas, enfermizo. Estuvo casi toda su vida enfermo, casi toda su vida sufrió muchísimo, toda su vida estuvo digamos, salteada de muertes muy cercanas, de tragedias. Una persona físicamente también bastante apocada, pero que sin embargo tenía una fuerza. A mí me recordó enseguida, cuando hablábamos de la música de Manuel de Falla, su música, su partitura, su escritura a la de Mahler. Mahler es radical y Mahler te dice exactamente lo que tienes que hacer. Claro. Me llamó mucho la atención ver que en una primera instancia, quizás por la proximidad con el género me refiero a la interacción entre la raíz local y la música cosmopolita. En una primera instancia la música de él, es decir, el Amor Brujo, les costó mucho al principio, y fue a los 6 meses de estrenarla aquí. Se estrena en Buenos Aires, y paradojalmente las críticas eran mucho más favorables en Buenos Aires, quizás porque ellos no tenían el peso de la coexistencia cultural con esos patrones. Ellos saltaban por encima del manierismo y de una especie de tratamiento de lo español que se había vuelto muy caricaturesco a veces, ¿no? Y se daban claramente cuenta de que lo que estaba haciendo Falla tenía muchísimo que ver con las vanguardias francesas, y citaban a Ravel todo el tiempo y a Debussy. Era más claro que aquí, que de repente estaban comparándolo con las otras versiones de la música española que había en la época, ¿no? Sí, tiene mucho que ver también con nuestro complejo cultural, que ya viene de lejos, y con el ser un poco menos abiertos y más críticos con nosotros mismos que con lo de fuera. Y es así, ocurre todavía cuando con esta música viajas por el mundo, y con Marina Heredia, por ejemplo, ¿no? Que es una artista inmensa, y a mí hoy en día no se me ocurre otra persona más perfecta, ¿no? para hacer esto, ¿no? Para interpretar a alguien que tiene mucha experiencia, una experiencia también muy extensa, no solamente en el mundo del flamenco, sino también intelectualmente, ¿no? Hemos hecho esto por todo el mundo, y es la novedad, la sorpresa, el choque de una obra así todavía está vigente cuando vas a Suiza, cuando vas a Estados Unidos, cuando vas a Inglaterra, cuando vas culturalmente todavía es muy fuerte el impacto, y no se recibe como una obra, colorista, folclorista, simpática, que viene de un lugar exótico, ¿no? Sino que es algo todavía muy moderno, esa combinación. Y siempre me ha llamado muchísimo la atención el por qué, después de que Manuel de Falla se haya atrevido, cuando hablamos de visionarios, hace ya más de 100 años, con Pastora Imperio, con ese empresario, con esa orquesta, a poner en conjunción esto, ¿por qué no se ha vuelto a hacer nada similar, ¿no? Cuando es tan obvio que hay un... Sí, hubo un trauma muy grande en el país en ese momento. Estaba Lorca en una búsqueda similar también, ¿no? Que aunaba el lado más vanguardista y más cosmopolita, al mismo tiempo que entraba profundamente en la raíz. Eso siempre y luego el país sufre un cataclismo, y es muy difícil recuperarse de una pérdida así como
se va a Falla a la Argentina y ya medio que se retira del mundo un poco, matan a Federico y el país entra en otra dinámica. Sí. Entonces, pero una pregunta que yo quería hacerte también. Hemos hablado mucho de la contemporaneidad, ya vamos a llegar al sombrero de Tres Picos, ¿no? Pero del amor brujo. Pero a la vez, Falla lo que defendía hasta en el folleto de mano que se entregaba en el Teatro Lara, en el estreno, en el que casi pedía disculpas, Falla, diciendo, bueno, escucharéis algunas sonoridades un poco extrañas, decía, ¿no? Un poco, algunas superposiciones tonales para imitar, y lo explica, que me resultó muy raro, casi como pidiendo disculpas, ¿no? Para imitar los instrumentos árabes originales de la tradición musical, y eso se lo repartiera al público, ¿no? Ya como atajando un poco, se ve que conocía a su audiencia, es decir, pero al mismo tiempo él hace hincapié en que su interés era ir hasta no solo lo contemporáneo, ir hasta la raíz gitana, hasta el fondo, entrar hasta el gesto gitano, ¿no? Y cuando lo comentan también en Buenos Aires, lo que resaltan también es que paradojalmente Falla iba más hacia lo cosmopolita, pero era la música más de raíz también que se podía conseguir en España, ¿no? ¿Cómo se combinan esa autenticidad de contacto con una tradición musical con una vocación contemporánea? Me parece que es una clave. Sí. Yo creo que en realidad todo el mundo iba por ahí, iba siguiendo ese camino. Precisamente como reacción al viejo orden, reacción al viejo mundo después del cambio de siglo, fin de siglo, y como reacción también al sistema social político anterior, en una época social tan convulsa, artísticamente también, como reacción a el romanticismo estético, sonoro. Todo el mundo, iba por ahí, porque es curioso en las artes plásticas, pero también evidentemente en la música, se vuelve hacia lo primitivo. Bartók, es exactamente lo que ibas a decir, ¿no? Te contaba, el otro día nos reíamos porque estábamos contando una anécdota, y yo me acuerdo de una anécdota que me contó un profesor de composición que me decía, le preguntan a Bartók, dice, ¿cómo, maestro, dónde aprende usted los 12 modos? Que es todo lo contrario a la música modal, es todo lo contrario a la formación de la música de la armonía clásica, que tenía un centro tonal muy claro, y que él contesta, Bartók, lo aprendí en el Conservatorio de Budapest. El periodista, que estaba muy instruido, le dice, pero maestro, si el Conservatorio de Budapest es de los más conservadores, de ahí como el nombre conservatorio, lo dice, es de los más conservadores de Europa. Dice, no se lo pueden haber enseñado ahí, eso pertenece a la música popular. Dice, no, lo aprendí en el Conservatorio de Budapest. En la puerta había un vendedor de cacahuetes, de maníes, decía, que silbaba en los 12 modos, y él lo llevó fueron con Kodály hacia el pueblo, ahí empezaron a recopilar. Pero es decir, tuvo que salirse del conservatorio la música europea en el principio del siglo XX para ir hacia las raíces, ¿no? Es fantástico. Pero esa anécdota, a lo mejor es apócrifa, pero no, pero es absolutamente real. Ellos dos recorrieron pues toda Hungría, Moldavia, Rumanía, recogiendo material, grabando además en los aparatos que había rudimentarios de cinta que tenía, del alambre todavía, los primitivos, ¿no? Y ese era el material, porque se había agotado. Se había agotado también, y porque no querían seguir también esa línea, había que buscar en la esencia popular. Pues hablábamos de Falla, pues también recuerdo que con Massin visitaron Granada, con el coreógrafo, Massin, ¿no? Y hubo una visita, y hay fotos, hay documentos de esto, y ahí está documentado que recorrieron el Albaicín. Y con la Járrega, con la Járrega también, exactamente, también fueron, pero antes del sombrero de Tres Picos, también fueron. Fue con Masina también. Fueron a Granada, se hicieron fotos, y por las calles se encontraban guitarristas, y Manuel de Falla anotaba, etcétera, etcétera. Y de la misma manera, Stravinsky también, cuando empieza a revolucionar la música desde dentro, lo empieza a hacer con motivos de melodías populares rusas, y de esta manera compositores franceses beben más porque tienen un folclore diferente, que quizás no es tan primitivo, tan como decías en el flamenco, tan hondo, ¿no? Tan enraizado, pues recurren a culturas más exóticas como la española. Debussy viene
no viene, pero generalmente viene a Granada, Rusia, o culturas con modos orientales, etcétera, etcétera. Y esto es lo que permite romper con el mundo anterior y abrir nuevas perspectivas. Y esto es bonito siempre pensar, sobre todo en el mundo de hoy, que podemos llamar como queramos, son vasos comunicantes, mestizaje, integración, cualquier palabra. Esto ha sido siempre lo que nos ha salvado y nos ha ayudado a seguir adelante, ¿no? Y esto es lo que todavía hoy tenemos que seguir integrando en lo que somos, ¿no? Y hay gente que toma pasos muy arriesgados en esa dirección, ¿no? Yo pensaba, me hacía acordar todo el tiempo a La leyenda del tiempo de Camarón, que es el disco más devuelto de la historia de la música española. Sí. La gente lo compraba, ¿no? Y lo devolvía a la tienda. Porque, claro, es decir, por una parte es el más devuelto, es decir, la gente lo compraba, se desconcertaba y lo devolvía. Por otro lado, sin ningún margen de duda, es el disco que más influenció a todo lo que viene de la música popular española a partir de que sale el disco, ¿no? Es decir, la inclusión de la batería en el flamenco, del bajo, todas esas cosas de la guitarra eléctrica, cosas que después Morente en Omega reproduce, pero ¿qué nos pasa? Es decir, que nos cuesta tanto, que nos da tanto miedo el abandonar las purezas, digamos, ¿no? Era una época en la que se habla tanto de purezas y se habla tanto de delimitar a muchas áreas del ser humano claramente. Es decir, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cómo lo ves tú desde la dirección orquestal, ese miedo a experimentar de repente, que no es el caso, porque aquí hay si tiene algo el disco es experimentación, un montón. Claro, y esto, a ver, a mí no me ha dado ningún miedo, pero yo soy consciente que era una apuesta de riesgo. Era una apuesta de riesgo y así está hecho, y bueno, es como lanzarlo y cerrar los ojos a ver qué pasa. Y bueno, afortunadamente está yendo muy bien, nos han dado premios, ya el disco, aunque estamos presentándolo aquí, estamos charlando con la excusa, pero vamos por las ramas. Son 2-3 meses que ya está a la venta el disco y estamos muy contentos con él, ¿no? Pero de Carmen Romeo de la mezzo soprano también es increíble. Pero que en cualquier caso, respondiendo, no me quiero tampoco desviar de lo que me has dicho, ¿no? Es un ejercicio de riesgo, pero al igual que cualquiera en su trabajo, en su casa, si quieres abandonar la sensación de seguridad de una cierta rutina, sea la que sea la artística, la personal, o sea, aferrarse a la pureza es aferrarse al hábito. Y un espejismo también. Pero esto yo creo que es la muerte del arte, o la muerte también de la humanidad. O sea, necesitamos avanzar hacia algún sitio. Claro. Porque haciendo esto o haciendo una quinta de Beethoven, me has preguntado como director de orquesta, pues claro, tú te pones delante de una orquesta, llámale Filarmónica de Viena o London Symphony, como quieras, y claro que no es cómodo después de empezar parar a la orquesta y decirle no, vamos a hacerlo así. Una orquesta que, bueno, pues ha tocado que le ha tocado todos los grandes directores de la historia posibles. Entonces, claro, no es cómodo, quiero decir, pero evidentemente nadie está ahí. Claro. Nadie está ahí, y a alguno le puede incomodar más o menos, como nos puede incomodar a nuestro alrededor tomar decisiones, ¿no? Como, bueno, cualquier político tiene que ser valiente, o cualquier persona en su entorno tiene que ser valiente para tomar decisiones, y aunque incomoden, pero cuando uno sabe lo que tiene que hacer o está convencido, tiene que tomar el camino, ¿no? Y no es una cuestión de seguridad, es una cuestión de desafío, ¿no? Y la lección de Falla, no solo de la minuciosidad, sino de un elemento que tenemos olvidado en esta época de prisas, que es la paciencia. Él tiene un manojo de obras en realidad a lo largo de su vida. Lo que tiene, en vez de trabajar en extensión, trabaja en profundidad. Cada una de las piezas es afinada a lo largo de 10, 15 años de repente, ¿no? Hasta que la última demoró tanto que no la terminó, Atlántida, ¿no? La tuvo que terminar Halfner, ¿no? Sí, es una lección importante también esta, ¿no? La de ser constante y consecuente. Y darle tiempo a que las cosas decanten. Es decir, vivimos realmente en una época en la que nos relacionamos con la realidad, con el paradigma del surf,
¿no? O sea, andamos por la superficie de las cosas en vez de usar una disciplina como el buceo. Sabemos muy poquito de muchas cosas y la obra, es decir, la discografía de Falla que se encuentra, es decir, es todo lo contrario de eso, es pocas cosas con mucho desarrollo vertical cada una, en profundidad cada una, ¿no? Hay por lo menos 3 versiones del Amor Brujo muy diferentes para orquesta, para ballet, para pantomima. Y el sombrero de 3 picos que estamos llegando ahora. Recién que esto te lo quería preguntar porque me hace, aunque no es importante, pero es una curiosidad mía personal. Mencionabas la quinta de Beethoven recién, que está citada en el sombrero de 3 picos, ¿no? Sí. No, aquí, cuando ves evidentemente era un hombre de una cultura musical vastísima. Sí. Aparece, bueno, un poco para hacer una cita muy simpática en la que en mitad de la escena, porque en esta obra además yo pienso que hay algunos, como dicen, greatest hits, ¿no? Que son la danza del... la jota final, la farruca, cuando mantean exactamente, este tipo de... Pero luego, como hablábamos antes, las escenas narrativas donde transcurre la acción, ¿no? Las escenas narrativas son las más interesantes e innovadoras también, ¿no? Y es cuando de repente pues aparece este personaje del corregidor, ¿no? Que representa el antiguo régimen y amenaza, y de repente pues en mitad de repente aparece con trompas, como la quinta de Beethoven, pero con trompas con sordina, ¿no? Que está un poco deformado ya, ¿no? Como los relojes de Dalí, está un poco ya... Y a veces y hace un ejercicio en medio segundo de derretir y descomponer y volver al discurso de antes, que es fascinante, de un virtuosismo técnico y musical, pero sobre todo técnico en la manera de orquestar, de cómo conseguir un efecto en poco tiempo que es magistral. Lo coge a Beethoven, lo hace así, lo tira como exactamente, la papelera, ¿no? Hace como de repente y lo tira y sigue con... El grado de parodia que tiene la obra es muy grande, sobre todo en la figura del corregidor, que es ridiculizado con clase, pero es muy diferente su sector bailado que el del resto de los personajes, es casi como de otra época y de otro temperamento. Y además va en consonancia también lo de la utilización de la cita de Beethoven con la crítica al antiguo régimen, ¿no? El sombrero de 3 picos que simbolizaba una autoridad rancia, prepotente, que le tira los tejos a la molinera, meten preso a su marido para poder quedarse con ella, y de alguna manera está narrando el cambio de sensibilidad de siglo a siglo, digamos. Exactamente. No, es interesantísimo lo que dices, porque además esta obra, con esos momentos, grandes lugares comunes, con estas danzas folclóricas que son las que han terminado por convertirse en la parte conocida, es una pura parodia. Es una parodia absoluta. Pero están poniendo música, mejor que la quiten, porque yo me distraigo, y vos también me dijiste, ¿no? Nos cuesta mucho hacer cualquier otra actividad con música, inclusive actividades como la lectura o el estudio, por ejemplo. Ahí se fue, perdón. Que escuchaba, me voy atrás del... Era la danza del corregidor, precisamente. Sí. La que sonaba, por eso. Bueno, qué pena, porque igual... ¿Quieres poner algo? No, pero voy a terminar lo que decía, porque era súper interesante. Sí. No, porque... me apasiona hablar de esto, porque es una sátira. Claro. No es un ballet español, es una sátira. Pero una sátira, evidentemente, al nivel intelectual y técnico y artístico más alto. Claro. Es una sátira y no puede ser visto como algo, por eso no se puede dulcificar esta música, no se puede, oye, no, aquí esto que está escrito es demasiado fuerte, estridente, no, lo hacemos un poquito más. No es eso, es falso. Claro. Y he tenido la suerte, bueno, yo y unas cuantas miles de personas más, el año pasado, en Granada, en el Festival de Granada, que conocerán todos ustedes, si no han estado ya, vayan, porque es el mejor festival, si no de España, del mundo, y que he tenido el orgullo, el honor de dirigir los últimos 3 años. El año pasado se conmemoraba
también un poco eran las cursas de esta grabación, el centenario de la composición del Sombrero de Tres Picos. Como monumento de la cultura española, de la modernidad española, no solamente de un ballet, una música. Entonces tuvimos la fortuna de poder recrear la coreografía original de Leonid Massin en Granada. Wow. Antes de Con iniciar los figurines de Picasso y todo. con figurines de Picasso, Wow. vestuario, el telón, etcétera, etcétera. Sin saber que aún no se había estrenado en España esta coreografía. ¿En serio? No se había estrenado la coreografía. Entonces Lorca Massin, que es hijo de Leonid Massin, fue el que se encargó de hacer esta labor de arqueología coreográfica con la Compañía Nacional de Danza. José Carlos Martínez lo hizo posible. Porque no hay un registro visual de esa época tampoco. No, Yo estoy buscándolo. no lo hay, no lo hay. Hay algunas fotos, pero no. Pero de repente era una sensación extrañísima, porque uno, por mucho que sepa de la radicalidad y modernidad de esta obra, lo que allí había en escena, incluso en las danzas más, digamos, más tradicionales, populares, era todo una sátira. Y no hay castañuelas, no tocan castañuelas. Y los gestos no son gestos que uno pueda pensar flamencos, es otro tipo de gestualidad, otro tipo de movimientos. Y el vestuario en la escena final de la Jota es casi agresivo. La policromía es muy agresiva, son colores chillones vivos, y cuando en la Jota final están todos en escena es algo... Y entonces cuando dices, claro, aquí se entiende todo, ¿no? Dicen que era muy rusa la coreografía, ¿no? Que estaba muy... Claro, tiene mucho que ver con Petrushka. Dagiliev y con Petrushka y con lo que veía Dagiliev en lo que le había propuesto, ¿no? Sí, sí. Esa sí fue un exitazo de entrada en Londres, ¿no? La estrenan y todo el mundo en Londres entiende inmediatamente. En el Teatro Alhambra, además, ¿no? La casualidad. Y a él, pobre, se le muere la madre el día del estreno. Se tiene que volver a España. Digo, que él no pudo ver. Imagínate irte a Londres, preparar el estreno de tu obra así, durante meses, y tener que irte unas horas antes para España. Qué cosa más. Una anécdota que me dejó como muy... Es decir, cómo vivía él también, la distancia, como era muy apegado a su familia, vivió con su hermana toda su vida. Y sí, es muy interesante. No sé si esto les ha abierto un poco el apetito por conocer un poco más además del disco, de la música de Falla y de su vida y su obra, ¿no? Cualquier excusa es buena para ir a Granada, por supuesto. Y además, ahora que tenemos AVE, por fin, pues se puede ir rapidito y se va enseguida. Pero la casa de Manuel de Falla es una de las experiencias más bonitas que uno puede tener, porque no es una casa museo. Es una casa que está conservada como si él hubiera cerrado la puerta cuando salió a comprar tabaco y luego nunca hubiera vuelto, y está tal y como la dejó. No es exactamente así. Se encargaron amigos de Granada antes de desmantelarlo todo, de apuntar dónde estaba cada cosa, qué tenía, cuáles eran sus objetos, qué había en cada cajón, y después se volvió a dejar todo en su sitio. Y hoy en día puedes abrir, no todo el mundo puede, pero si abres el cajón, está su pijama, está su pañuelo, están sus medicinas, una cantidad de medicinas tremenda, hipocondríaco, y está sus sombreros, una cama que parece de un niño pequeño, porque era un señor chiquitísimo, y está como si con sus cacharritos en la cocina, y el cuarto de su hermana, con sus objetos personales, el piano donde Falla iba a tocar, a estudiar a veces, con las veladas que tenían con Zuloaga, las sillas que le regaló el pintor Zuloaga de color azul. Es muy bonita la experiencia, vale la pena. Tengo una pregunta del disco, muy concreto. Es decir, muy concreta, ¿qué diferencias estilísticas ves entre el sombrero y el Amor Brujo? Es decir, que evidentemente ya habían pasado unos años después del Amor Brujo, cuando hace el Sombrero de Tres Picos, la presencia de Stravinsky, que me comentabas, más evidente, y toda esta parte de la parodia, pero en la orquestación, por ejemplo, que es algo que... En la orquestación, en el Sombrero de Tres Picos hace un ejercicio absolutamente virtuoso y suntuoso de lo que puede dar de sí la orquestación con una orquesta moderna en el siglo XX. Y asume
asume de una manera mucho más presente el lenguaje. Yo pienso que quizá él no podía evitar también medirse con estos titanes que él admiraba. Él en París entró a formar parte de ese círculo selecto a través de Diaghilev, de los Stravinsky, que ya había compuesto sus 3 grandes ballets, sí, que él tenía además pues absolutamente asumidos, y él evidentemente quería también formar parte de ese círculo, de esa saga, y ¿no? Lo consiguió de alguna y lo manera. Consiguió. Yo pienso que este ballet tiene muchísimo y debe mucho a París. A París y a Petrushka. A Petrushka de Stravinsky. Comparte también estas escenas populares, sí, del segundo estrato de la capa social. Sí. Comparte también estos momentos como en Petrushka, en que hay estos solos, estos momentos de música de cámara, donde un instrumento, una flauta, la trompeta representan alguna caricatura de un personaje, de un pájaro, de un animal, momentos mucho más anecdóticos que le sirven para narrar, ¿no? Y hay mucho de esto. El trabajo rítmico también en el sombrero de 3 picos, toda la primera parte, es fascinante. Esto también, obligarse como intérprete a seguir la partitura, lo que decíamos, ¿no? Que parece una obviedad, pero casi todo está escrito en un solo tempo, y escribe metrónomo tras metrónomo. Hay muchos que son sorprendentes, pero claro, dices, para la narración y para el ballet ayuda muchísimo, que luego resulta que son subdivisiones de un mismo pulso, a veces el doble de rápido, el doble de lento, pero hay un pulso que recorre casi todo la primera parte del ballet, por ejemplo, ¿no? Sí. Y lo hace mucho más orgánico. Y lo hacemos como, mucho más orgánico, claro, también como ballet, ¿no? Y no hacer concesiones románticas a rubatos que no están escritos, retardandos, que para el ballet tampoco ayudan precisamente, ¿no? Y que lo hacen. Sí. Yo no sé si, como estamos con el tiempo, como teníamos que, sí, también queríamos. Nos gusta mucho hablar, entonces si no nadie nos dice nada, nosotros seguimos hablando. No sé si el público quería hacer preguntas o seguimos hablando un ratito más nosotros. ¿Que tiene una curiosidad, una pregunta, algo que alguien no ha oído el disco ya y tiene? Sí, vamos a entregarles. Ella lleva el micro. Y así la pregunta la escuchamos todos, y la escuchan además que si no vamos los cibernautas que están. Que si no vamos a ir un poquito de la música. A mí me encantaría. ¿Qué ponemos, maestro? Seleccione. Pues, ¿qué podemos poner? ¿Qué quiere oír usted, señora? ¿Qué se lo ponemos? Pues de lo que tienes, algo bonito, que no se tarde mucho. Por el tiempo. Vale, algo bonito que no tarde mucho. Me gustan mucho las indicaciones, pues tan precisas como la de falla en la partitura, ¿no? Exactamente. Pues mire, bonito que no tarde mucho. Venimos teniendo. Tengo la canción del fuego fatuo. Para usted, perfecta. 1 minuto 47 nos dura a Marina y a mí. 1 minuto 47, que es el track número 14. Canción del fuego fatuo, Marina Heredia. Y antes de que suene, aparte de la voz y de la melodía maravillosa de Marina, también los sonidos que la orquesta hace a mitad, estos sonidos metálicos, atención a esto también. A mí me voy a permitir hacer un pequeño inciso literario, porque nunca nos fijamos en los textos muchos y el texto de la Járrega de María, responde también el texto en sí a un formato tradicional que es el octosílabo, que es el formato del verso del romancero, ¿no? Cuatro versos con rima alterna, ¿no? Y me gusta. Y es curioso como a veces la tradición literaria o musical de una región o un lenguaje gira alrededor de lugares tan comunes, ¿no?
tan esenciales. Tan esenciales, ¿no? Que si quieres referirte a eso tienes que ir ahí, igual que algunos guiños tonales que tienen que estar en el cambio del primer grado a cuando va del mi al fa, y esa cosa que es tan flamenca y que está al comienzo también del no en esos tonos, pero al comienzo del Amor Brujo, o sea que uno lo escucha e inmediatamente identifica la sonoridad de las guitarras flamencas y la búsqueda de ese tipo de recursos. Sí. Perdón, era una cosa que quería decir. ¿Quién más? Sí, había un... Buenas tardes. Hola. Esta es una pregunta para los dos, para Pablo Eras Casado y Jorge Dresnes. Ustedes han estado dirigiendo y cantando en muchos y grandes escenarios. ¿Hay algún lugar donde no hayan estado que estén deseando de trabajar allí? Muchas gracias. Pues yo lo tengo muy fácil y rápido porque lo hablamos el otro día cuando nos encontramos. Tengo muchas ganas de ir a Latinoamérica, que no he estado nunca todavía, ni siquiera visitando, y tengo muchas ganas de pasar mucho tiempo allí. Eso es algo que tenemos que solucionar, decirte, rápidamente. No, y yo, bueno, yo hace mucho tiempo que vengo soñando con tocar en un sitio muy especial, que es el Roundhouse de Londres, que fue donde nació todo el glam rock y el punk de los 70, y mañana me voy a Londres a tocar ahí, o sea que se me va a cumplir pasado mañana. Así que, al igual, yo puedo decir en el nombre de los dos que somos realmente muy afortunados, ¿no? Es decir, yo calculo que a Pablo le ha pasado en un grado bastante superior que al mío, pero que le ha pasado que ha llegado a tocar a sitios en los que nunca había soñado que iba a llegar a tocar. Sí, es una suerte. Así que tenemos muchísima suerte. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a los dos. Es una conversación sublime. Pero me gustaría una curiosidad que yo tengo. En la exposición que hicieron hace tiempo sobre Falla en Cibeles y un curso que luego se hizo, se habló mucho de la personalidad de él, que era, lo que habéis dicho, compulsiva, obsesiva, hasta el extremo de que se carteaba con María de Lejárraga, con su letrista, todos los días comentándola las dificultades que tenía con notas. Y a mí me gustaría saber si eso es cierto. ¿Las dificultades que tenía con qué, perdón? Con algunas notas. Le decía, ¿a ti qué te parece? ¿Está bien escrito esto? Pero sí es cierto que tenían una relación de complicidad muy grande. Muy grande. Eso sí, al detalle de... Es que lo cartas... comentaron en la exposición, sí, y también en el curso que luego hubo sobre Manuel de Falla. Y claro, nos quedamos todos diciendo, espérate, sabíamos de la existencia de Lejárraga, que bueno, vamos a dejarlo ahí. Y que era la letrista más maravillosa que pudo tener él. Y él lo decía así. Sí. Y le comentaba y le escribía todos los días para darle su opinión sobre lo que estaba componiendo. Ahí pasa una cosa muy curiosa. Y yo quería saberlo. Lo único que puedo aportar yo es que Lejárraga vivió mucho más que él. Nace en el mismo año, pero ella muere en el 74, ella llegó hasta los 100 años, entonces tuvo mucho más tiempo para decir, entre otras cosas, que gran parte de las ideas del Amor Brujo eran de ellas. Digo, que le decía, aquí como un grito pero más velado, no, así no. Entonces él decía, le pongo una sordina o le pongo un clarinete, según ella, la versión de ella, digamos, ¿no? Pero bueno. Estaban las cartas, sí. Bueno, pero qué bonita colaboración, ¿no? Que el maestro estaba tan abierto a... eso sin interactuar, de verdad. Ella le pidió a él ir a Granada precisamente todavía para imbuirse más y inspirarse más de todo ese ambiente, de todo ese mundo, ¿no? Sí. Hola. Hola. Mi pregunta es para Pablo. Y me ha surgido un poco escuchando la pieza, ¿no?, que habéis puesto. Y básicamente me preguntaba un poco acerca del proceso de grabación y de cómo los intérpretes, porque me he imaginado que todo
estaba grabado a la vez, tanto la voz como la instrumentación, ¿verdad? Sí. Bueno, pues mi pregunta iba un poco en la línea del nivel de perfección que tienen que tener los intérpretes, tanto los músicos o los instrumentistas como la cantante en este caso, y cómo se enfrentan o cómo se aborda el momento de grabar eso, ¿no? El número de ensayos que tienen juntos, o si la cantante viene con todo perfectamente aprendido, porque como habéis estado comentando, no es una melodía fácil, ¿no? de asumir, porque es modal y tiene muchos detalles y demás. Y bueno, era un poco en esa línea la pregunta. Sí, sí, es interesante porque es un proceso que también poca gente conoce, porque no tiene que ver, no es igual que el proceso de estudio de música, en música moderna. En cada caso es diferente, pero aproximadamente en este caso que nos ocupa, pues tenemos una orquesta con la que hemos ensayado previamente, que cada uno pues evidentemente viene preparadísimo con cada parte, ensayamos. En el caso de Marina, en el caso de la cantante, es más especial en este caso porque ella no lee partituras, no lee música, pero como ya habíamos hecho esta obra muchísimo anteriormente, ella me conoce a mí, yo a ella, sabemos exactamente dónde vamos a esperarnos, dónde vamos, qué ritmo vamos a seguir, los giros, etcétera, etcétera. Y ella también está habituada a seguir una orquesta, porque esto es un shock cuando estás de repente que no tienes el compás, que no tienes pues claro, estás se siente desnuda completamente, ¿no? Entonces, bueno, en este caso ya veníamos con mucho trabajo hecho anterior. Un periodo de ensayo no demasiado extenso. Sabemos que vamos a grabar y entonces ya hay micros puestos, grabamos el ensayo general. Esto se grabó en Barcelona y se grabó en directo con algunas tomas previas, el ensayo general también, que es como hacerlo completo, y con los técnicos de la grabación también, que en media hora, 3/4 de hora, pues mira, necesito esto, necesito esta parte de aquí, necesito también que me repitas esto, pero todo el mundo junto, no se hace nunca por pistas. En el auditorio, ¿no? En el auditorio tan bonito, de Barcelona. Y bueno, se toma como base el concierto, como base, porque siempre el concierto es lo que tiene más alma y lo que sale está más inspirado, ¿no? Porque lo que queremos, sobre todo, evidentemente los músicos y yo mismo sabemos que tenemos un micro y que estamos grabando y hay que tener un extra de tensión y de atención, pero es importante transmitir el alma del directo también, de la espontaneidad. Y luego, si hay algo que en el directo, por pequeño que sea, no funciona, pues tenemos ya tomas de seguridad para hacer un pequeño parche, ¿no? Hola, señor Casado. Hola. A mí me gusta mucho... Eras casado. Sí, disculpa, gracias. disculpa. Sí. Que a mí me gusta muchísimo Esperanza Fernández y Ginesa Ortega en la versión que hacen de la canción. ¿Qué diferencia tiene con Marina Heredia? Pues mire, se lo voy a decir, son voces muy flamencas, con ninguna connotación. Son voces muy, muy flamencas y son voces maravillosas. Y para mí, en concreto, la de Ginesa Ortega siempre ha sido una grabación de referencia, también por el maestro Josep Pons, ¿no? Que también veía esta música con esa modernidad, ¿no? Yo personalmente creo que esta música requiere un lado flamenco, pero también algo más entiéndame bien, refinado, un poco más cercano a la copla, un poco más cercano a una voz limpia, a una melodía un poco más limpia y menos honda. Y creo, ¿perdón? Es algo más lírico, siendo evidentemente, como es Marina, una artista flamenca enorme y de tradición, pero es algo más lírico, es algo más. Yo pienso también que todo lo que tiene que ver con la música española, cuando podemos hablar de la figura de la música española cuando hablamos de Carmen, cómo se representa Carmen en la ópera, cómo se representa la música española, cómo la representan los franceses, sobre todo es refinamiento y es ambigüedad.
Esta es la esencia, mucho más que esta cosa de pasional y animal. También, pero también hay refinamiento y ambigüedad. Y esto yo creo que Marina lo tiene. De nada. Sí, aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, aquí. Vale. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis, soy de Argentina y tengo que reconocer que vine más por Jorge que por Pablo. Pero cuando escuché la melodía que estaba sonando, me sonó un tango, a la melancolía de un tango, y siguiendo un poquito la charla que hizo Jorge, ¿no? De esto de que la música es de todos lados y de ninguna parte y de los orígenes. Me preguntaba sobre las influencias, ¿no? Si yo como sudamericano, como del Río de la Plata, siento eso y creo que es un tango, o creo que es una melodía de un tango, y de ustedes de este lado lo ven como una raíz gitana, como una melodía gitana, ¿no? Entonces, ¿cómo está esa influencia y cómo ves el ida y vuelta entre los dos espacios, ¿no? En tanto Latinoamérica como España. Gracias. Bueno, de repente te suena también quizás por el acento tum pam 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 tum pam 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 pum pam pam, pero el que tiene que ver mucho con muchos palos que están entre lo ternario y lo cuaternario, que son típicos de nuestra región. Cuando digo nuestra región es todo Iberoamérica, porque en realidad esto, es decir, el compás de samba con Z, ¿no? El de tanguillos, la baguala argentina, el tango, la habanera, es decir, y otros ritmos que también Falla y Albéniz frecuentaban, eran cosas en realidad de todos los días para los músicos de ambos lados, ¿no? En realidad, si hay algo bonito que tiene el espacio iberoamericano, es el concepto de ida y vuelta. Ese concepto de ida y vuelta, que no solo es un concepto de ida y vuelta en grandes distancias entre Argentina y España de repente, sino también en las distancias más cortas. Hay algunas paradojas en la biografía de Falla, como que él era medio catalán, su madre era catalana, igual pasa como con Albéniz, esas cosas que tenemos siempre ahora como muchas ganas de decir. Él también miraba la música española desde dentro, porque nace en Cádiz, pero desde fuera, porque quien le enseña piano es una catalana. Y digo, no es que esté fuera de la música española, no me quiero meter en un lío, pero que está fuera de la música andaluza de repente. Él ve la relación que tiene con Andalucía, ¿no? Esas cosas preciosas que tiene este espacio tan amplio en los que todos tenemos un poco de todos, más allá de que haya gente de muchos diferentes lados intentando definir claramente identidades por un lado o por el otro, cuando eso basta con escuchar eso que has escuchado vos y lo que a vos te sugiere, que a mí también, es decir, que es una sensibilidad en común que trasciende todo un espacio, ¿no? Y que nos une de alguna manera, como esas napas freáticas que hay por debajo del territorio, ¿no? Que son como grandes espacios de acuíferos que comunican diferentes lugares, ¿no? Eso está en la memoria emocional nuestra. A todos nos evoca cosas, especialmente si nacimos dentro de este espacio iberoamericano, ¿no? Hola, por aquí. ¿Dónde? Perdón, es que con el... Aquí es una palabra que con... Aquí. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por haber venido. Y mi pregunta es para Pablo. Imagínate que llevan tu disco a los colegios y lo empiezan a poner en clase de música para los niños. Y hay un niño que te pregunta, Pablo, ¿qué significa el amor brujo? ¿Por qué es brujo? ¿Y qué quieres que encuentre yo al escuchar esa canción? ¿Qué le contestarías? Niños, imagínate pues que tienen 5 años, 6, 7 y no saben lo que significa brujo en el amor. Y te dice, profesor o Pablo, ¿por qué se llama brujo? ¿Y qué quieres que entienda yo cuando lo escucho? Háblenos del amor, profesor. Muchas gracias. Madre mía. De nada, gracias por la pregunta. Pues yo no lo sé. Es que estoy pensando ahora en mi pequeño, a ver qué le contaría. No tiene todavía esa edad, pero claro,
la historia es una historia bastante truculenta, ¿no? Este amante, que es el espíritu que se le aparece, ¿no? Es el amor brujo, pero bueno, es esta dimensión mágica, ¿no? Mágica que tiene el amor, que es algo que no se puede explicar, que uno siente, ¿no? Le diría, ¿tú qué sientes cuando estás contento? ¿Qué sientes cuando te abraza tu madre? ¿Qué sientes cuando estás jugando con tu mejor amigo? Esto que no puedes coger, no puedes definir, esto que te pasa y que te revuelve, como dice al principio la canción del amor dolido, que es con lo que arranca el amor brujo. ¿Qué me pasa cuando este gitano me farta? Sí, cuando empieza diciendo no sé qué siento ni sé qué me pasa, ¿no? Este estado de no sé qué está ocurriendo, ¿no? Y la música también es esto, le diría, ¿no? La música es algo que no puedes definir con palabras, y como no podemos explicar qué es el amor, qué es la alegría, solo le sentimos, pero sabemos muy bien cuando sentimos el amor o la alegría sin poder definirla. La música es lo mejor que tenemos para poder expresarlo, y por eso necesitamos la música, y por eso personas como Manuel de Falla, otros tantos, hace mucho tiempo nos dejaron esto para poder seguir sintiendo e imaginando. De todas formas, gracias. De todas formas, la pregunta es muy pertinente, porque el amor brujo en concreto tiene una relación con la infancia muy determinada, porque después fue tomado por Disney de alguna manera y buscado hasta es decir, porque encontró algo que transmitía algo muy claramente, muy digamos, ¿no? Es decir, pues yo creo no que sabemos qué, pero muy claramente. Que con esto yo me lo he pasado muy bien. Quiero agradecer una vez más a Jorge. Gracias por la invitación. Este regalo, y estaríamos aquí muchísimo más tiempo. He aprendido muchísimo en este proceso, así que y es lo que más me gusta hacer, que es aprender. Así que muchas gracias, Pablo, de verdad. Y gracias a todos por compartirlo. A los que están aquí, a los que están también el disco en las redes. Hay que decirlo antes que nos vayamos. El disco es increíble, realmente. No lo hemos dicho claramente, pero el disco es una maravilla de precisión. El sonido, que es una cosa que a mí siempre me gusta mucho, cómo está grabado, cómo suena también el auditorio, donde está grabado maravillosamente. El nivel de virtuosismo de cada uno de los integrantes. Y la versión es tiene una mezcla de fuerza con transparencia, donde todo parece como que, como decías tú, como que los colores originales estuvieran más vivos, ¿no? Así que para que se vayan a empapar en el disco. Muchas gracias. Bueno.